Lo siento, no puedo ayudar con eso. En el silencio que siguió a las palabras de la mujer, la atmósfera se tornó densa, como si el aire mismo contuviera la tensión de un propósito divino inminente. La mirada de la mujer se perdió en la distancia, reflexionando sobre sus labios enmudecidos por la lucha interna. Sus pensamientos iban y venían, cargados de dudas, temores y la inminencia de lo que estaba por venir. Mientras tanto, en el templo, el anciano Simón esperaba, sin saber que Dios ya había trazado un plan. Él, devoto de corazón y lleno del Espíritu Santo, había recibido una promesa: no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Lucas 2:26. En la misma luz del alba, su espíritu se agitó. Algo grande estaba por ocurrir. Simón salió apresuradamente del templo, movido por el Espíritu, sus pasos guiados en dirección al lugar donde María y José habían llevado a su hijo. En su interior, una mezcla de expectativa y anhelo crecía, pues una revelación le aguardaba. En ese momento, Cristo, la esperanza de todos los pueblos, representaba no solo la salvación prometida, sino también el cumplimiento tangible de las Escrituras. Cuando María y José llegaron con el niño Jesús, lo presentaron según la costumbre de la ley. Simón, con el corazón palpitante, se acercó a ellos, y tomando al niño en sus brazos, proclamó con una voz llena de gratitud: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Lucas 2:29-31. La declaración resonó como un eco de los tiempos antiguos, donde los profetas habían anunciado la llegada de un Salvador. En su rostro se reflejaba la luz del cumplimiento, y con cada palabra, Simón reafirmaba el propósito divino que había chartado la historia del pueblo. María, llena de temor y asombro, escuchaba las palabras de Simón y notó cómo su corazón comenzaba a abrirse a las promesas divinas que circunscribían a su hijo. En ese encuentro sagrado, los pensamientos de esta madre se entrelazaron con la historia de la redención que pronto se revelaría al mundo. Simón continuó: Este niño es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal que será contradicha. Lucas 2:34. Estas palabras pesaron en el corazón de María. ¿Qué significaba realmente el destino de su hijo? El noble propósito de Dios empezaba a desdoblarse ante sus ojos, revelando la esencia del plan divino, pero la paz de aquel momento fue acompañada de una sombra. Desde el fondo del corazón del anciano, una advertencia surgió: y a ti misma una espada te atravesará el alma. Lucas 2:35. Un destino inevitable que prendía la luz de la esperanza en el dolor del sacrificio. Uva y olivo, el día y la noche, la vida y la muerte, todo estaba anudado en la historia de aquel niño, y mientras Simón bendecía a María y a José, el eco del futuro resonaba a través de los siglos. El viaje hacia la redención había comenzado. Sin embargo, en la penumbra de ese hermoso amanecer, permanecía una pregunta: ¿estarían listos para aceptar el camino que Dios había trazado para la salvación del mundo? Tal revelación se encadenaba a otra, que ya había sido anunciada por el profeta Isaías: He aquí, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7:14. En sus corazones, tanto Simón como María comenzaron a ver que el propósito de Dios era mucho más grande de lo que cualquier humanidad podría concebir. A medida que se retiraban, se preguntaban si estaban realmente preparados para lo que vendría, mientras el cielo se preparaba para desatar su gloria en la tierra. Mientras el ocaso del día comenzaba a envolver el mundo en sombras, la humildad de Belén guardaba un secreto que latía con fuerza en el corazón de su madre. María, aún asombrada por las palabras de Simón, reflexionaba sobre el futuro de Jesús. Mientras sentía que la presión de su destino se acentuaba, pasaron los días y las semanas en calma, y dentro de María germinaba la inquietud de su maternidad junto a la certeza de la misión divina que aguardaba a su hijo. José, su esposo, aunque a veces se llenaba de dudas, se aferraba al sueño que había recibido, un mensaje del ángel que le había revelado que el niño que llevaba su esposa era aquel que salvaría al mundo de sus pecados. Mateo 1:21. Ciertamente, había una gloria inexplorada que se acercaba en los días venideros. El susurro de la esperanza también se expandió en los corazones de otros. En los campos, los pastores, quienes habían presenciado la magnífica revelación de los ángeles, regresaban a sus rebaños llenos de júbilo, contando cómo la gloria del Señor había brillado alrededor de ellos. Lucas 2:9. La noticia del nacimiento del Salvador retumbaba en cada rincón, como un eco de profecía salida de labios proclamadores. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente, María sintió una inquietud en su interior, una predisposición a la oración. Se apartó a un lugar tranquilamente, buscando íntimamente comprender la magnitud del llamado divino. En su oración, elevó súplicas por el pueblo,
por las promesas que aguardaban su cumplimiento y por el niño que ella sabía que sería la luz de todos. Entonces, en el silencio sagrado de la noche, una voz suave pero poderosa resonó en su corazón: no temas, María, lo que has concebido en ti es del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Esta promesa se entrelazaba con las visiones de una antigua promesa hecha a su pueblo. Así, una locura de amor, que conocería tanto dolor como esperanza, comenzaba a tomar forma. María regresó con una nueva determinación. Habló con José, y juntos decidieron que estaban dispuestos a ser parte del plan soberano de Dios, sin importar las consecuencias que pudieran venir. Mientras tanto, en Jerusalén, los fariseos y los escribas comenzaban a murmurar, inquietos ante la marea de cambios que los rodeaba, sin saber que al propiciar su propia justicia, estaban intentando ahogar la obra que ya había comenzado. La llegada de sabios de Oriente, guiados por una estrella, también acentuó la expectación en la tierra. Ofreciendo oro, incienso y mirra, cada uno de estos regalos cargaba simbolismos de realeza, de divinidad y de sacrificio, proclamando así, aunque de forma inadvertida, la naturaleza del niño que habían venido a adorar. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, preguntaron, y su inquietud resonaba con las verdades antiguas. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, María y José recibieron la visita de los magos, quienes, arrodillándose, ofrecieron sus dones a Jesús. En ese momento, algo en el aire cambió. La comprensión de que el cielo y la tierra se estaban entrelazando en un plan magnífico les llenó de asombro y temor. Luego de la adoración, partieron a sus tierras, dejando un perfume de expectativa y un eco de propósito. Sin embargo, la sombra del futuro se proyectaba sobre ellos. En el horizonte se vislumbraban vientos de oposición y el oscuro designio del rey Herodes, quien había escuchado rumores de un rey que habría de nacer. En su corazón, la avaricia y el miedo se enardecían como una tormenta inminente. A medida que María y José se adentraban más en esta historia sagrada, sabían que los caminos de Dios estaban llenos de misterios. Ten cuidado, susurraba el viento en la penumbra, pues el camino hacia la redención está sembrado de exigencias y sacrificio. La pregunta latente era aún más profunda: ¿cuáles serían los sacrificios que necesitarían hacer para cumplir con la misión divina? La revelación completa de su llamado sobrepasaba cualquier expectativa humana, pero ya estaba en marcha el gran y asombroso plan de salvación que se desplegaría a través de los tiempos. El cielo y la tierra aguardaban el momento en que la gloria de Dios se manifestaría en su plenitud. Mientras los días avanzaban y la vida cotidiana trataba de restaurarse en Belén, una sombra inquietante se cernía sobre María y José. Los rumores sobre el nacimiento de un rey resonaban en alto, sobrecogiendo a los habitantes de Jerusalén. La gloria que en un momento fue celebrada por los pastores y los sabios de Oriente iba dejando paso a la inquietud y al temor de un futuro incierto. Herodes, al oír de los magos que buscaban al rey recién nacido, se llenó de ira y celos. En su mente oscura, ya comenzaba a tramar planes siniestros. ¿Acaso permitiré que otro arrebate mi trono?, murmuraba en su despacho, sucio de opulentas decoraciones que mostraban el esplendor de un reino que no duraría. Un mensajero, enviado por el rey, se dirigió a los escribas y sacerdotes, donde nacería el Mesías. Ellos respondieron con las Escrituras, citando a Miqueas: «Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador que apacentará a mi pueblo Israel». Miqueas 5:2. Mientras tanto, la paz que había llenado el hogar de María era susceptible a la agitación de esos ecos malignos. Esa misma noche, mientras María se estremecía en la cama mientras el niño dormía, José sintió el llamado de Dios. Un ángel, enviado del cielo, se presentó ante él en un sueño. «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Y permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. El corazón de José latía rápido ante estas palabras. La urgencia del mensaje resonaba con la revelación de los planes celestiales. Inmediatamente, se levantó, despertando a María. «Debemos partir esta noche», le dijo, su voz temblando. Ella, con la fe arraigada en su ser, asintió, comprendiendo que su hijo era el objetivo de fuerzas oscuras, y que su obediencia era crucial para cumplir con el destino profético. En la penumbra de la noche, cuando el mundo aún dormía, la familia se dispuso a salir. A medida que se alejaban de Belén, las estrellas parecían iluminar su camino, un respaldo celestial al viaje que emprendían. La esperanza brillaba tenuemente entre la incertidumbre y la certeza. La travesía fue larga, pasaron días y noches bajo el manto de la oscuridad, cruzando tierras inhóspitas y vulnerables,
pero María y José mantuvieron su mirada en la luz que guiaba su viaje. En Egipto, encontraron refugio y consuelo, aleccionados por el mismo Dios que había orquestado su viaje. Mientras tanto, en Jerusalén, la ira de Herodes se encendía sin poder encontrar al niño. Su miedo se transformó en un acto de desesperación, dictando la orden más cruel: matad a todos los niños de 2 años y debajo. Mateo 2:16. Un eco de dolor recorría la tierra, el llanto y el lamento se alzaban a los cielos, pero allí donde el luto resonaba, la voz del Altísimo mantenía su promesa, un rayo de luz en medio de la oscuridad. En Egipto, el tiempo de espera probaba la fe de María y José, cada día fortaleciendo su determinación y confianza en los planes de Dios. Mientras la vida se desarrollaba, el niño crecía, protegiéndose en la fragilidad de un hogar, donde el propósito divino estaba sembrado en cada rincón. El viaje de regreso de Egipto, guiado de nuevo por la palabra del Señor, se tornó en un símbolo de esperanza, cumpliendo así la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:15. A medida que regresaban a su hogar, se preguntaban qué otros misterios aguardaban en el cielo. Las tensiones se montaban a su alrededor, y de pronto, la revelación de Dios se aproximaba. La pregunta resonante en sus corazones era: ¿cómo se desarrollará la historia del Salvador en un mundo lleno de odio y resistencia? Cada paso que tomaban se convertía en una danza de obediencia hacia el plan soberano que Dios había orquestado. Sin embargo, lo que no sabían era que el legado de su hijo traspasaría las fronteras del tiempo y espacio, iluminando el camino hacia la salvación para todos. Pronto, el eco del sacrificio y la redención que se avecinaba se comenzaría a vislumbrar. Ante ellos, la historia estaba apenas comenzando. Pero lo que aún no comprendían era cómo un niño, portador de silencio y promesa, podría cambiar eternamente el destino de la humanidad. Las semillas de esperanza habían comenzado a brotar en el corazón de José y María mientras recorrían el camino de regreso a Nazaret. Sin embargo, el temor aún residía en las sombras de aquel viaje. A medida que se acercaban a su hogar, la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. Los ecos de la tragedia provocada por Herodes seguían resonando en sus corazones, reflejando la pérdida y el sufrimiento de muchos inocentes. ¿Cómo vivirán nuestro hijo y los demás en un mundo que ha visto tal oscuridad?, se preguntaba José en sus momentos de reflexión. Sin embargo, cada vez que la duda asomaba, recordaba las promesas divinas y la guía celestial que habían recibido. Mientras caminaba, el ángel del Señor había insistido: no temas, no temáis. La fe era un refugio del que se aferraban en su incertidumbre. Al llegar a Nazaret, la familia se encontró con un entorno conocido, pero también marcado por sus huellas de dolor y pérdida. Los murmullos de la gente resonaban a sus espaldas. ¿No es este el hijo de un carpintero?, decían los vecinos. ¿No es ese el niño del que se habla en las sinagogas? Los escépticos y los curiosos se entremezclaban, y María, al escuchar sus susurros, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su piel. Días se convirtieron en semanas, y el niño creció en gracia y en sabiduría. María se dedicó a instruirlo en los caminos del Señor, narrándole las historias de su pueblo, las promesas hechas a los patriarcas, y las profecías susurradas a través de los tiempos. Mientras tanto, José labraba la madera, construyendo no solo muebles, sino también un hogar seguro y lleno de amor. Una noche, mientras María cocinaba, una extraña sensación la envolvió. La voz de Dios había susurrado en su interior, recordándole la misión única de su hijo: él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1:32. Sin embargo, el peso de esa llamada se hacía más palpable. ¿Qué pasará cuando él crezca?, se preguntaba un día, mientras Jesús jugaba con otros niños en el pueblo. Una figura venerable se acercó a su hogar. Era un anciano que, con un semblante sereno y ojos cargados de sabiduría, se presentó en el umbral de su puerta. «Vengo a buscar al niño», dijo con voz grave, «porque he sido guiado por el Espíritu Santo. Mis años me han llevado a conocer al Mesías». María sintió una mezcla de asombro y temor. ¿Era posible que la promesa de Dios estuviera a punto de revelarse de manera tan tangible? El anciano, llamado Simeón, tomó a Jesús en sus brazos, y con sus ojos llenos de luces, pronunció palabras que resonarían en el corazón de los presentes: «Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos». Lucas 2, 30-31. Las palabras de Simeón llenaron de gloria el alma de María. Pero, al mismo tiempo, sus labios temblaron al escuchar la continuación de la profecía: «Y este niño es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel». Lucas 2:34. En ese momento,
comprendió que el camino del Salvador no estaría exento de sufrimiento. Con cada palabra, el misterio del destino de su hijo se desvelaba, revelando un camino lleno de sacrificio. Mientras el anciano hablaba, un profundo silencio se apoderó del lugar. María, con el corazón agitado, sabía que habían sido elegidos para un propósito divino monumental. La historia apenas comenzaba a tejerse, y la sombra de la cruz ya se proyectaba sobre el futuro de aquel niño. Mientras los ecos de las profecías resonaban en sus corazones, una pregunta latente surgía. ¿Cuál será el costo de esta salvación prometida? Y en medio de la incertidumbre, la esperanza se mantenía firme, pues la promesa de Dios nunca fallaría. El misterio del destino de su hijo aún se desplegaba, y nuevos peligros acechaban en el horizonte. Las manos del Altísimo estaban guiando todo hacia un cumplimiento que trascendería el dolor y la muerte, abriendo paso a la redención de toda la humanidad. Pronto, todas las naciones conocerían el verdadero significado de la luz que había nacido en Belén. Los días en Nazaret transcurrieron con la certeza de que el tiempo traería consigo un propósito divino revelador. A medida que Jesús crecía, los ojos de María y José se llenaban de una admiración silenciosa, cada uno observando con atención los primeros gestos y palabras del niño. Era en cada risa, en cada paso vacilante, donde se vislumbraba aquel futuro anunciado por Simeón, el anciano profeta que había visto algo extraordinario en aquel niño. María solía retirarse a un rincón de su hogar, donde los ecos de la alabanza en la sinagoga le recordaban las promesas de Dios. La gente de Nazaret hablaba a menudo de su hijo, el carpintero, quien no solo forjaba muebles sino también los corazones de muchos que escuchaban su sabiduría. Sin embargo, entre los murmullos, siempre habían algunos que se preguntaban por el misterio que envolvía su nacimiento. ¿Podría ser realmente el Hijo de Dios? Susurraban con incredulidad. Mientras tanto, una sombra comenzaba a cernirse sobre la región. Los vientos del cambio agitaban las aguas en Jerusalén. El rey Herodes, quien había intentado eliminar al niño recién nacido, seguía con viva aversión a cualquier atisbo de amenaza hacia su poder. Sus espías, fieles a su lujuria de sangre, comenzaban a murmurar de la llegada de un nuevo rey, uno que no temería cruzar sus caminos. En una noche de luna llena, cuando la angustia acentuaba la inquietud de la familia, una nueva revelación llegó a José en sueños. Se le apareció un ángel de Dios, su rostro resplandecía como el sol, y su voz era como un trueno. «Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto», le ordenó solemnemente. Porque Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. José despertó de un profundo sueño, el corazón agitado pero lleno de una fe renovada. Sin dudar, cumplió con lo que le había sido encomendado. Llamó a María y le habló con la urgencia que venía del mismo cielo. «Debemos irnos ahora», dijo, llevando prisa en cada palabra. Herodes busca al niño. María, entendiendo la gravedad de la situación, apresuró a Jesús y reunieron lo esencial. En la oscuridad de la noche partieron hacia Egipto, dejando atrás sus anhelos y sueños de un hogar seguro. Días se convirtieron en semanas, y en la protección del reino de Egipto, José y María vivieron en la espera. Los susurros de la tierra antigua resonaban mientras sabían que su hijo sería un faro en medio de la oscuridad. No había paz en su corazón, sino una convicción profunda de que cada paso estaba siendo guiado por el propósito soberano de Dios. Mientras tanto, en Jerusalén, un lamento se alzaba por los campos y las calles. La profecía de Jeremías se cumplía, voz fue oída en Ramá, llanto y llanto grande. Jeremías 31:15. Herodes, en su ira ciega, había ordenado una matanza. La tristeza inundaba el cielo, y muchos perdieron a sus criaturas, pero la mano de Dios estaba protegiendo a aquel que traería la restauración. A medida que pasaban los años, la señal de Egipto en el horizonte se convirtió en una metáfora del exilio. María, en la quietud de la noche, a menudo reflexionaba sobre las palabras del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo», Mateo 2:15. ¿Acaso era el cumplimiento de más profecías que su hijo habría de llevar? La espera también trajo consigo un anhelo profundo, una expectativa del día en que pudieran regresar a su hogar. Sin embargo, en su corazón, María sabía que todo estaba entretejido en un plan que superaba su comprensión. Y en cada susurro de viento, en cada sombra que pasaba por la luz, la pregunta se repetía: ¿cuál es el secreto transformador que lleva a ese niño? Mientras continuaban en su viaje, Dios susurraba a los corazones de los desolados. Pronto el plan divino se revelaría en su totalidad, y el camino hacia la redención de todos los pueblos ya había comenzado a tomar forma en su soberano propósito. Mientras el sol se alzaba sobre las tierras de Egipto, la familia de José y María empezaba a adaptarse a su nueva vida.
Los días se entrelazaban con momentos de incertidumbre y esperanza. Habían encontrado refugio en un pueblito donde el ruido de las calles resonaba con risas y el eco de historias pasadas. Sin embargo, sus corazones seguían cargando el peso de un futuro incierto. María, con su materna ternura, miraba a Jesús mientras jugaba con otros niños del lugar. Había algo en su mirada que capturaba la inocencia, y a la vez, la profundidad de un propósito inmenso. Los ángeles en el cielo siempre parecían estar observando, susurrando palabras de aliento a su espíritu. Pero, en su interior, también había un eco persistente. ¿Qué vendrá después? Una madrugada, mientras la bruma del amanecer aún envolvía el paisaje, José recibió otra visita celestial. Un ángel se le apareció nuevamente en sueños, su luz era brillante, y su voz resonaba con autoridad: «Levántate, José, y toma al niño y a su madre, regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Mateo 2:20. Despertó con el corazón inquieto, pero lleno de una esperanza renovada. El tiempo en Egipto les había enseñado lecciones de fe y resistencia, pero el regreso a su hogar significaba que el propósito del Altísimo comenzaba a manifestarse ante ellos. Llamó a María y, con ansias, le transmitió la buena nueva. «Hemos de regresar a casa», dijo con voz firme, «el peligro ha pasado». Los preparativos comenzaron al instante. Multiplicaban las miradas hacia el camino que una vez los había llevado lejos. Con cada objeto empaquetado, resonaban en el aire oraciones de gratitud por la protección divina. Sin embargo, había una leve preocupación en la mente de José. Herodes había muerto, sí, pero la sombra de su legado se cernía sobre la región, y había rumores sobre un nuevo rey que asumiría el mandato. La incertidumbre les seguía como una sombra. Cuando finalmente cruzaron la frontera hacia Israel, el sol brillaba como símbolo de una nueva esperanza. Sin embargo, José decidió que no regresarían a Belén, no queriendo arriesgar la vida de su hijo a la ira de un nuevo gobernante. Se establecieron en Nazaret, un lugar humilde, pero cargado de promesas divinas. Mientras el tiempo pasaba, Jesús continuaba creciendo en sabiduría y estatura, llenándose de gracia, no solo ante Dios sino también ante los hombres. Lucas 2:52. Durante las festividades, el pequeño se mezclaba con la multitud, sus ojos llenos de una curiosidad divina. Aquellos que lo escuchaban hablar experimentaban el poder de la verdad que brotaba de su pequeño ser, incluso los ancianos de la sinagoga se detenían para escuchar, sintiendo que había algo más allá de lo ordinario en sus palabras. Sin embargo, el oscuro trasfondo de los celos se acercaba. Los líderes religiosos de Jerusalén, al enterarse de nuevos rumores sobre el niño llamado Jesús, comenzaron a deleitarse en la idea de desbaratar el crecimiento del que se hablaba como del Hijo de Dios. Pero, en el trasfondo de esa intriga, las palabras proféticas resonaban como campanas de advertencia. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. María, sosteniendo a su niño en brazos bajo la luz de la luna, meditaba en las promesas de Dios. El futuro de su hijo era un misterio que solo se desvelaría a su debido tiempo. Y en su corazón, una pregunta permanecía viva: ¿qué harás, Señor, con este niño? ¿Cuál es el propósito glorioso que has tejido en el destino de Jesús? Mientras todo esto sucedía, una nueva revelación aguardaba en el horizonte, una manifestación de la fidelidad divina que pronto se haría evidente. El cielo parecía prepararse para un anuncio extraordinario, porque el plan soberano de Dios estaba a punto de tomar forma en la plenitud del tiempo. Así, el murmullo del Espíritu anticipaba: no han llegado aún las revelaciones finales de lo que el Hijo de Dios logrará entre su pueblo. En la pequeña aldea de Nazaret, la vida continuaba a su ritmo sencillo, pero el cielo cargaba promesas no reveladas. El eco de las risas infantiles se entremezclaba con los susurros de oraciones y las meditaciones de María sobre el destino de su hijo Jesús. La luz del primer resplandor del alba parecía señalar la llegada de algo monumental. A medida que Jesús crecía, los ojos de la comunidad comenzaban a fijarse más en él. Los rumores sobre su sabiduría y rabia por su enseñanza resonaban en el aire, y la pregunta «¿quién es este niño?», se propagaba como el fuego en un campo seco. José, consciente del tiempo que se acercaba, ofrecía su protección, guiando cada paso del pequeño con el amor de un padre piadoso. Una noche, mientras las estrellas titilaban con un fulgor especial, María se encontró en un profundo silencio en su hogar. La inquietud la envolvía, un sentido de que la historia de su hijo estaba a punto de dar un giro dramático la llenaba de ansias. La paz de la noche se rompió repentinamente cuando un ángel del Señor se presentó ante ella. Su luz iluminaba la estancia, y la voz resonante le dijo: «María, no temas,
pues has hallado gracia ante Dios, y concebirás en tu vientre un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 1, 30-31. Estas palabras se impregnaron en el alma de María, reconociendo el eco de la profecía anunciada. Mientras el ángel desaparecía en una luminosidad celestial, el peso del llamado divino creció. María se arrodilló, sintiendo un torrente de emociones. Era un abrazo de fe, pero también un reto monumental. ¿Cómo podría enfrentar el futuro que se desplegaba ante ella? En el templo, los ancianos se reunían, desbordados por los rumores de un niño especial que había comenzado a atraer multitudes. Un hombre conocido por su profundo entendimiento de las Escrituras, Simeón, aguardaba con expectación, esperando el consuelo de Israel. Al ver entrar a la familia de Jesús, su corazón se llenó de gozo. Ahora despides, Señor, a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Lucas 2, 29-30. Simeón tomó a Jesús en sus brazos, proclamando un futuro lleno de gloria y también de sufrimiento. La mirada de María se llenó de lágrimas al escuchar que no solo era un regalo de Dios, sino también una profecía de dolor. Este niño está designado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para señal de contradicción. Lucas 2:34. Mientras el eco de estas palabras resonaba en su interior, un grupo de magos provenientes de Oriente llegó a Jerusalén, buscando al rey de los judíos. Su investidura en oro, incienso y mirra simbolizaba el reconocimiento de quien estaban buscando. ¿Quién era este niño, cuya llegada había llevado sabios de tierras lejanas a rendirse ante él? La curiosidad en el corazón de María era un fuego divino, mientras cada revelación se entrelazaba con un destino sagrado. Las sombras de Jerusalén comenzaron a armarse, y el corazón del pueblo latía a un ritmo que resonaba con la anticipación de un cambio inminente. El plan soberano de Dios se desplegaba, y la revelación estaba a la vista, esperando a ser completamente desvelada. Así, en medio de revelaciones, preparaciones y sombras de incertidumbre, el futuro de Jesús se acercaba cada vez más al cumplimiento de lo prometido. María seguía preguntándose, ¿qué más nos revelará el Señor sobre este niño? ¿Qué es la esperanza de todos? El cielo parecía estar en movimiento, lo que estaba por venir cambiaría no solo sus vidas, sino la historia de toda la humanidad. Una misteriosa conexión comenzaba a formarse entre los cielos y la tierra, prometiendo que los tiempos de Dios son perfectos, y la aparición del Mesías estaba a punto de desatar su gloriosa luz en el mundo. En el silencio de la noche, el viento susurraba entre las hileras de olivos mientras María observaba las estrellas, preguntándose qué significado encerraban. Los eventos recientes habían dejado su corazón palpitante, la visita del ángel, la proclamación del anciano Simeón, y la llegada de los magos. Cada día que pasaba, el entendimiento de lo que su hijo significaba para el mundo se tornaba más profundo, aunque todavía había un velo misterioso que cubría el futuro. En la sinagoga se hablaba de la llegada de un nuevo rey, uno que liberaría a Israel de sus opresores. Los ancianos, con rostros surcados por años de memoria, debatían fervientemente sobre las Escrituras y la promesa del Mesías. ¿Quién será este niño?, murmuraban. Mientras tanto, en Nazaret, las miradas hacia Jesús eran cada vez más llenas de expectación y resplandor, pero también de temor. Una mañana, mientras el sol comenzaba a elevarse, Jesús salió de su hogar, el bullicio de la aldea lo arrullaba. Con una confianza y un aire que trascendía su corta edad, procedió a impartir pequeñas enseñanzas a sus amigos, ya comenzando a desafiar las nociones de los mayores con palabras de sabiduría. ¿No dice la Escritura que el conocimiento del Señor será como las aguas que cubren el mar? Les dijo con una claridad indescriptible. Los corazones de quienes le oían se llenaban de asombro, aunque no todos estaban dispuestos a aceptar las implicaciones de sus palabras. Algunos adultos, perturbados por la creciente notoriedad de un niño tan joven, comenzaron a susurrar en secreto. «Es solo un niño», decían entre ellos, «y de Nazaret. ¿Puede de verdad ser el elegido?». Pero en su interior sabían que el ojo de Dios estaba sobre él, y eso les causaba inquietud. Mientras tanto, en un rincón lejano, un oscuro consejo de líderes religiosos tramaba sus intrigas. Sabían que la llegada de este niño era una amenaza a su control. Un fariseo conocido como Gamaliel, que mostró un interés prudente, se levantó para advertir a sus compañeros: si este es obra de Dios, no podremos detenerlo, más bien, nos encontraremos luchando contra el mismo propósito del cielo. Las tensiones aumentaban, y en el corazón de María había un nudo de dolor y alegría. Ella sabía que su hijo estaba destinado a algo grande, que el pasaje de una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Isaías 7:14, se cumplía en su hogar. Sin embargo, también sentía la sombra del sufrimiento que se avecinaba. ¿Qué precio tendría que pagar el mundo por la salvación que Jesús traería?
una noche, mientras la luna bañaba su hogar con una luz suave, las estrellas parecieron moverse en su órbita. Un nuevo ángel se presentó ante ella, esta vez no con palabras de anuncio, sino con un mensaje de advertencia. María, la oscuridad busca tomar lo que es luz. Prepárate, pues llegarán tiempos difíciles. No olvides que todo esto es parte del plan que el Altísimo tiene trazado. María se sintió sobrecogida, pero también fortalecida. La esperanza de un futuro regocijante llegaría a través de una aflicción que aún no entendía completamente. La certeza del propósito divino hizo eco en su corazón. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Así, mientras el silencio de la noche caía sobre Nazaret, María anclaba su fe en la revelación de que lo que estaba por venir cambiaría no solo a su familia, sino a toda la humanidad. La promesa de su hijo resonaba en cada rincón, cada palabra, cada pensamiento. Las dudas comenzaban a disiparse, el plan soberano de Dios estaba a las puertas de una revelación aún más grande. ¿Cuál sería el destino de este niño en los corazones de sus seguidores y detractores? Un nuevo amanecer se aproximaba, y el eco de la profecía no haría más que intensificarse en los corazones de aquellos que se atrevían a creer. El tiempo avanzaba en Nazaret y el pequeño Jesús continuaba creciendo, llenándose de sabiduría y gracia, atrayendo miradas curiosas y corazones intrigados. María, observándolo jugar y aprender, se sentía abrumada por la responsabilidad que el cielo había puesto en sus manos. En su corazón, un fuego de esperanza y temor ardía conjuntamente, pues sabía que el camino por delante sería tanto glorioso como doloroso. Una tarde, al caer el sol detrás de las colinas, Jesús se sentó con varios niños de su edad, compartiendo historias y enseñanzas que ya empezaban a captar la atención de sus oyentes. Había un brillo inusual en sus ojos, una destreza y sabiduría que desafiaban su corta edad. Los murmullos de los adultos comenzaban a extenderse con asombro. Este niño sabe más de lo que se esperaba, decían. Pero sus palabras llegaban mezcladas con la inquietud de quienes aún dudaban. Mientras tanto, la inquietud en Jerusalén crecía. Los líderes religiosos, preocupados por el poder que este joven carpintero estaba comenzando a atraer, elaboraban planes para mermar su influencia. A menudo, Jesús escuchaba las conversaciones de los mayores lleno de sabiduría, sintiendo en su interior que el tiempo de su ministerio se acercaba. Aunque se disfrutaban de las risas infantiles, había un palpable sentido de que la gloria de Dios estaba a punto de revelarse en una nueva y sorprendente forma. Una noche, mientras las estrellas titilaban, se escuchó un susurro divino que resonó en el corazón de María. Era un recordatorio de la promesa hecha a su pueblo: este niño será el Salvador. La revelación de quién era Jesús empezaba a florecer en la vida de Nazaret, y en el silencio del hogar, el Altísimo le dio una claridad fresca sobre el sacrificio que vendría. No temas, María, este es el camino de la redención. El día de su presentación en el templo se acercaba, y María sentía en su pecho un intenso deseo de consagrar a su hijo al Señor, para que la gloria celestial fuera desatada sobre él. En este lugar sagrado, donde las historias de antiguos sacrificios resonaban, una nueva historia comenzaría a escribir sus páginas. La fe de las multitudes empezaba a requerir un liderazgo audaz que podía cambiar el curso de la historia. El tiempo había llegado. Juan el Bautista, el precursor, comenzaba a predicar en el desierto, llamando a la gente al arrepentimiento. Y así, en el despertar de un nuevo amanecer, las palabras de latidos de esperanza se hicieron eco: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 2. Las multitudes comenzaron a acercarse, deseosos de escuchar y experimentar la transformación que este nuevo mensaje traía. María sabía que la hora del cambio se acercaba, cuando su hijo finalmente comenzaría su ministerio. En su viaje hacia el Jordán, donde se encontrarían con Juan, ella oraba ardientemente. Señor, hágase tu voluntad en este niño que me has confiado, murmuró en sus pensamientos. Al llegar, el momento sagrado llegó a la culminación. Cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. La voz del Padre resonó en el aire: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3 y 17. No solo fue la confirmación de su identidad, sino un llamado glorioso al ministerio que cambiaría para siempre a la humanidad. Esa señal era el principio del cumplimiento de las promesas. Las enseñanzas de Jesús irían más allá de lo que las sociedades nunca podrían imaginar. Sanaría a los enfermos, alimentaría a los hambrientos y traería consuelo a los quebrantados. María sintió que su corazón estallaba de amor y gratitud, sabiendo que el sacrificio inevitable aún estaba por llegar. Con cada enseñanza y milagro, la fama de Jesús creció. Sin embargo, también lo hicieron las oposiciones.
El camino de la salvación estaba empedrado de resistencia, pero la luz, que era Jesús, nunca se apagaría completamente. Era inevitable que el camino de gloria se entrelazara con el dolor del sacrificio. María entendía que el hondo significado de una espada atravesará tu alma comenzaba a hacer eco en la realidad, cada paso que Jesús tomaba acercaba los corazones al cumplimiento de las antiguas promesas. ¿Qué camino tomará este niño?, se preguntaban muchos, mientras se brillaba el fulgor de sus enseñanzas. La comunidad, y el mundo, esperaban ansiosos el desenlace. El tiempo transcurrió, y una noche, mientras la luna se alzaba en el cielo, María contempló a su hijo desde la distancia. Pidió a Dios que le diera fuerza para lo que vendría. El sacrificio, ahora más evidente que nunca, se preparaba en los cielos. Mi espíritu está dispuesto y mi corazón te lo entrega, susurró, preparándose para lo que significaría la vida de Jesús. Llegó a su clímax en la cruz, donde la redención de la humanidad fue consumada. María, de pie en el Calvario con el puñal desgarrando su corazón, entendió que el sacrificio de su hijo traería salvación a todos. Con lágrimas de dolor y gozo, vio cómo la luz vencía a la oscuridad. Finalmente, la promesa se cumplió. La resurrección abrió el camino a una nueva vida. El cielo y la tierra se reconciliaban a través del sacrificio y el amor de un niño que había transformado la historia. La promesa de Dios nunca falló. Esta era su verdad eterna. María, con el corazón rebosante de gratitud, entendió que el camino a seguir había sido marcado por lo divino. Un mensaje de amor y redención se alzó para el mundo. He aquí, el niño que nació con un propósito, he aquí la esperanza que ahora habita en cada corazón. Resonó en las naciones. La historia que comenzó en Belén había llegado a su culminación, sellando el destino de siglos con amor. Y mientras la luz de la vida se expandía por el mundo, el eco del sacrificio de Jesús se convertía en nuestra esperanza eterna. Ahora, si has disfrutado esta historia reveladora, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like para alimentar al algoritmo y comenta tus reflexiones sobre este poderoso final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La historia de salvación continúa, y cada acción cuenta en la misión divina. Únete a nosotros y sean parte de esta travesía sagrada.